Quiero destacar que dentro de las actividades de Casa Árabe damos un gran valor precisamente a la inauguración de hoy. Yo creo que es la primera vez, que a lo mejor estoy equivocado y si lo estoy da lo mismo, es la primera vez que tenemos a un solo escultor o artista presentando una exposición. Hace menos de un año tuvimos a los finalistas del premio Yamil, que fueron 11 artistas, y lo cierto es que es un esfuerzo grande para una institución como esta organizar una exhibición de un solo artista, pero estamos especialmente orgullosos de poder contar con él, con Hassem Al-Bacha. Quiero destacar asimismo que la semana próxima, el miércoles 13, tenemos una conferencia hacia dónde va Siria, 2 años de conflicto a debate, en que participan diferentes intelectuales españoles y sirios. Así que con esto simplemente paso la palabra a José Miguel para que entre los dos y hasta las 8 que procedemos a inaugurar nos aborden los temas que ellos crean conveniente. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y en primer lugar gracias a Hassem Al-Bacha, que es una alegría y un honor estar hoy aquí presentando esta exposición. Como también quiero agradecer, por supuesto, al director de Casa Árabe y a los organizadores de esta muestra la idea que han tenido de organizar por primera vez una exposición individual de un artista árabe que en este caso además lleva pues unos 25 años residiendo aquí en España. La verdad es que Casa Árabe, esto hay que felicitarlo públicamente, lo hago muchas veces porque tengo la suerte de que me invitan para diferentes actividades a las que siempre que puedo asisto con mucho placer y sin ningún tipo de piropo. Quiero decir sinceramente que Casa Árabe se ha convertido ya en un referente para las artes plásticas árabes contemporáneas, puesto que nuestro país, por algún motivo o por diversos motivos difíciles de explicar, ha permanecido hasta ahora pues bastante ajeno al movimiento de la plástica árabe contemporánea, aunque sí ha estado mucho más atento desde hace ya décadas a los movimientos literarios e incluso del pensamiento, pero no así a las artes visuales. En el caso de Hassem Al-Bacha yo voy a intentar ser muy breve porque bueno, tengo el defecto de hablar mucho, quizás como andaluz, como granadino, mientras que a Hassem, por ser sirio y por ser artista plástico, pues le gusta menos quizás expresarse hablando, aunque como después comentaremos también es además de un gran escultor y un gran pintor, es un magnífico y reconocido escritor en lengua árabe. Hassem Al-Bacha pues nació en Buenos Aires, de padres inmigrantes sirios, y se trasladó con 10 años, siendo niño todavía, a Yabrud, el pueblo natal de la familia, donde pues pasó su infancia, estudió en Damasco, posteriormente se trasladó como otros muchos sirios y muchos artistas intelectuales de su país, se trasladó a Moscú, donde después de unos difíciles y largos estudios pues se graduó en el célebre Instituto de Bellas Artes Surikov de Moscú. Su vida es la vida de una persona muy de nuestro tiempo, en el sentido de que conjuga diferentes patrias. Es totalmente bilingüe, español y árabe. Además, habla perfectamente ruso y francés, puesto que conoció en Moscú a la que sería su mujer y su compañera, Nicole Fernández. La tenemos hoy aquí con nosotros, donde estudiaba ella arte cinematográfico. Y, bueno, ha residido sobre todo en Damasco, en París, y vino a Madrid hace ya unos 25 años, donde tuvo una corta residencia y posteriormente decidió trasladarse a la Vega de Granada,
donde reside hasta la actualidad. Algo interesante de ASEM es que en todo este tiempo, a pesar de su extrañamiento, en gran medida voluntario, puesto que cuando él estaba en Siria el régimen de Hafez el-Assad lo convocaba para la producción de esculturas propagandísticas, decidió quedarse entre nosotros, pero ha mantenido siempre una relación muy estrecha, la sigue manteniendo con los intelectuales y artistas de los países árabes, sobre todo de Egipto, Siria, Beirut, Líbano en general, Jordania, de manera que en Granada yo personalmente y otras muchas personas hemos conocido en su casa pues a los mejores cineastas, novelistas, calígrafos, etcétera, que suelen hacer su visita habitual a Granada y tienen como punto de residencia desde hace ya décadas la casa de ASEM al-Basha. A mí me gustaría hablar sobre todo, aunque esta exposición se ha visto irremediablemente influenciada por los acontecimientos de Siria, puesto que, para completar un poco esta semblanza biográfica que he hecho de ASEM, he de decir que en 2010-2011 decidió regresar a Siria en el sentido de llevarse su obra, abrir allí un taller, probablemente con su hermano Namir, que siempre le ayudó mucho y con el que tenía una relación muy especial. Decidió abrir allí un nuevo taller, pero estalló la revuelta, la revolución siria. Ya le costó bastante trabajo conseguir que se descargara la producción que llevaba en un barco de 25 años de trabajo. Finalmente consiguió que llegara al pueblo, pero los acontecimientos se fueron precipitando y de alguna manera pues su obra actual y la presente exposición pues se ve influenciada por ello. Mañana, día 8 de marzo, se da la circunstancia de que se cumple un año de que tanto ASEM como su hermano Namir pues fueron detenidos por el ejército. ASEM no estaba en la lista de aquellos soldados, lo dejaron libre poco después, pero su hermano permaneció 8 meses en la cárcel. Durante todo este tiempo la familia y el propio ASEM intentaron hacer gestiones para ver si se podía liberar y finalmente pues llegó la triste noticia a finales de octubre de que había salido con graves torturas, con un mes sin alimentación. Solo resistió 6 días en un hospital privado. Él ha decidido dedicar esta exposición a su hermano y en octubre, mientras que ha estado pues casi la mayor parte de su vida fuera de Siria, curiosamente, cuando más tiempo ha estado ha sido durante estos 2 últimos años de la revuelta, de la revolución siria, donde bueno, ha participado allí en su pueblo en las manifestaciones, ha colaborado en manifiestos, en páginas web creadas por artistas, de manera que ha influido de alguna forma en esta exposición, primero por el hecho de que no puede mostrar, como le hubiera gustado, pues obras de toda una vida, y la mayor parte de las que hay, aunque hay de etapas de hace años, la mayor parte pues son desde que regresó a Siria, incluso algunas la ha preparado precisamente con motivo de esta muestra de Casa Árabe. Yo a ASEM, para que la escuchemos a él y que nos cuente su experiencia con la escultura, desde que lo conocí, que fue cuando era corrector de árabe del servicio de noticias de la agencia EFE, está hoy aquí con nosotros Iñaki, formábamos un trío de amigos allí en aquella agencia EFE del año 1993-94 en Granada. Siempre lo he conocido, luego también ha sido director de las actividades culturales del Legado Andalusí en Granada. Siempre lo he conocido como una persona totalmente entregada a la escultura, al trabajo. A mí me ha sorprendido, me impacta, incluso en la actualidad, ver
con la seriedad, con la firmeza, con la dedicación con la que cumple con el que ha elegido que iba a ser su oficio, un oficio difícil, puesto que la escultura, incluso en los países europeos e internacionalmente, tiene una difícil salida por sí misma, en muestras, en exposiciones. En los países árabes, además, existen tendencias bastante radicales, intransigentes, que consideran la escultura como un arte no apropiado para el Islam, aunque por otra parte hay muy buenos escultores árabes y en los países islámicos en general. Asem es uno de ellos, uno de los mejores, de los más reputados, y se caracteriza por un esfuerzo denodado en solitario, una persona que no participa de los cenáculos artísticos, ni de las modas, ni de las políticas tampoco, muy entregado a la lectura, un gran lector, un gran, tanto en español como en árabe, un gran escritor, sobre todo un gran trabajador al que dedica y ha dedicado pues todo su tiempo prácticamente. Y cuando ha tenido algún otro trabajo, siempre ha encontrado diariamente su tiempo para entrar en el taller. Yo aquí quería preguntarle a Asem que nos hablara un poco de su experiencia solitaria en muchos aspectos con este mundo de la escultura, y que nos comentara cómo la percibe él desde el punto de vista del artista que bebe de la estética oriental, como él dice en algunos de sus escritos, que para él se funda sobre todo en la expresión del movimiento de la masa del interior, y cómo tiene él esa vida diaria, concreta, para extraer de la materia esa lucha, un esfuerzo, un trabajo duro que requiere un esfuerzo para conseguir crear sus volúmenes, modelarlos y llegar a un resultado que las demás personas puedan apreciar. Bueno, buenas noches. Ante todo, mi agradecimiento a Casa Árabe por invitarme y a todos los presentes de haber venido con este tiempo genial que está haciendo, ¿no? Yo nunca se me ocurrió preguntarme por qué soy escultor, ni por qué escribo, ni por qué hago lo que hago, porque hago lo que me sale de las narices. Desde pequeño fue así y hasta que me despida lo seré. Muchos me dicen, ¿por qué pierdes el tiempo con la escultura? Dedícate a escribir, que lo haces bien. Yo los oigo con todo respeto. Y otros viceversa, déjate de escribir, lo tuyo es la escultura. Y al final hago lo que yo quiero. Yo creo que tuve la suerte de estar orientado por mis padres desde pequeño. No creo absolutamente en nada que la gente llama talento. Yo no creo en talentos que caen del cielo. No hay un niño en la faz de la tierra que no tenga dentro de sí mismo todos los talentos. Solo que la circunstancia, la condición social, política, lo que sea, o le ayuda a desarrollar esos intereses, o simplemente van petrificándose hasta el punto de dejar de existir. Mis padres a los 7 años ya me apuntaron a una academia de Bellas Artes en Buenos Aires y me siguieron alentando. Ya cuando era adolescente, se me ocurrió el otro día, recordando que como todos adolescentes tienen muchas diferentes preocupaciones, ¿no? Pero cada vez que se casaba uno de la familia, mi padre me decía, pinta un cuadro. Claro, porque mi padre no tenía
dinero se suele dar dinero a los casados. Y en vez de, para ahorrarse el dinero, pues que yo pinte un cuadro y regalaba el cuadro. Así que todos los parientes casados de aquella época tienen algún cuadro mío. Seguí con eso. Ya lo tenía dentro. La escritura también, porque yo publiqué el primer poema en árabe en una revista cultural a los 14 años. Claro, los que publicaron el poema no sabían que yo tenía esa edad. Pero se equivocaron y me cambiaron un vocablo en la última línea. Y yo, como buen adolescente, juré no volver a escribir poesía. Me enfadé mucho. Y sigo enfadado. Luego, pero bueno, sí, luego volví a escribir, pero ya era cosa de literatura, de narrativa. Aquí entre nosotros la profesora Carmen Ruiz Bravo, que publicó una traducción de una novela mía. Bueno, hacia finales de los 60 gané un concurso estatal antes del régimen de los Assad y gané una beca de estudios que no se sabía hasta el último momento si era en Francia o en Moscú. Me tocó Moscú. Y me alegro de que haya sido Moscú por una sencilla razón, porque la enseñanza era tan rígida y sólida en lo que concierne el estudio de la anatomía del cuerpo. Bueno, estudiábamos la anatomía de los estudiantes de medicina, era el mismo libro. Lo que os acordáis que se llamaba realismo socialista y que todo tiene que estar perfecto. Y claro, las pasé muy mal porque yo me habían becado para estudiar pintura y no escultura. En el examen de admisión éramos, recuerdo, 21 extranjeros y escogían solo a uno. Me tocó a mí, pero cuando me lo comunican los profesores rusos, todos escultores y pintores y conocidos allá, me aconsejaron de estudiar escultura porque en mis dibujos vieron el trazo de un escultor, porque un escultor realmente no dibuja como un pintor. Tiene otro trazo que solo los profesionales y con muchos años lo sienten, ¿no? Y eso realmente fue una gran suerte, porque luego ya personalmente ahora yo tengo miedo a los colores. Ya no me atrevo a acercarme a los colores. Ya no me considero pintor. Si acaso dibujo, si acaso grabados en blanco y negro. Pero el color ya es un universo en el que me he alejado, me he alejado. Lo aprecio, me gusta o no me gusta, pero no me atrevo a hacerlo. Y bueno, y así acabé los estudios, 1 año de idioma y 6 de especialidad, que eran igual, éramos muy parecidos a los médicos. 6 años del médico, 6 años del escultor. Y al volver a Siria, pues por razones políticas, me mandaron al exilio. Nosotros llamamos el exilio la provincia de Hasaka, que es una provincia de mayoría kurda, que está en el ángulo que une Siria con Turquía e Irak, el noreste de Siria. Y ahí estuvimos con mi familia, un año escolar largo, para que me comuniquen al final de que no me dan el trabajo por razones políticas. De ahí yo no me podía escaquear porque estaba obligado a hacer el servicio militar, cosa que tuve que hacer. Y bueno, enseguida después de acabarlo, una escapada a París, dije a ver si hago algún estudio en la Sorbonne,
estudio teórico. Me apunté y la cosa pues, tenía buena pinta, lo que pasa es que las condiciones económicas no me permitieron seguir. Luego otra vez a España, un año, y otra vez de vuelta a Siria para ver si podía encontrar una manera, ¿no? Del 83 al 87. Y nada, me habían cerrado prácticamente todas las puertas y solo me dejaron abierta esa de hacer monumentos a Hafez Assad, cosa que iba en contra de mi opinión, mi conciencia. Y eso fue lo que me obligó a autoexiliar. Escogimos España, venimos aquí, en Madrid pasé, bueno, a Madrid pasé 4 años de paso, porque la familia estaba en Pinto y teníamos una casita en Las Rosas. Y yo pasaba de Pinto a Las Rosas, o sea, a Madrid de paso. Los viví 4 años. Y desgraciadamente, después cuando ya conseguí instalarme en la Vega de Granada, conseguir un taller magnífico que muchos colegas españoles me tienen envidia. Y que antes me daba toda la libertad del mundo, ahora ya no, porque he hecho la vivienda pegada al taller. Y siempre está mi mujer ahí. Y no, aunque ella nunca me molestó, realmente fue siempre me dejaba el espacio necesario para que yo trabaje con toda libertad. Y bueno, lo que pasa es que al cerrarme tantas puertas delante de las narices en España, desgraciadamente, en galerías y otras cosas, debido simplemente al nombre árabe, no aceptaban de que haya un escultor con un nombre árabe, ni miraban el Vogue Press, no se molestaban, ¿no? Y ya la última que hice fue con la intervención de unos amigos en una galería en Granada. Al concluir yo dije, ya no os pongo más. Y me encerré en el taller, entre el taller y la casa, desde el 2000 prácticamente. Yo trabajo 8 días a la semana, porque generalmente la gente trabaja 8 horas y descansa, ¿no? Para mí yo no puedo tener horario, no tengo sábados y domingos, y si sumo las horas de más que trabajo en esos días de la semana, me sale un 8º día. Pero casi completamente aislado, por elección propia, ¿eh? He hecho algunas actividades en el extranjero, solo en el extranjero. Participar en encuentros en Corea del Sur, en Chipre, en Alemania, en Portugal, en Cuba, en los Emiratos Árabes, que eran, digamos, invitaciones que me llegaron mucho más, pero yo solo aceptaba aquellas que eran de un país que me interesaba conocer, que no había visitado y que quería conocer. Y me negué a algunas otras. Y bueno, realmente seguí así, ensimismado como un monje, hasta una exposición que se organizó en Damasco en diciembre del 2010, que tuvo una repercusión que yo no me esperaba. Eran 15 días de exposición y fue prorrogada otros 15 días y luego otros 15. Resultó ser de 1 mes y medio. Como yo veía que los jóvenes escultores sirios, que yo ya sabía a través de su obra, a través de que estaban mal formados, mal orientados, que no tenían cosa lógica en cualquier dictadura, porque ahí el profesorado en Siria, desde que llegó Assad, una de las condiciones es que el profesor tiene que ser del partido Baas, lo que pasaba en la Unión Soviética antiguamente.
Entonces, la mayoría de la gente de talento, realmente, de los que yo conocí, casi todos eran comunistas. Nadie era del Partido Bas. Y claro, ¿quién llegaban? Los incapaces, los que no tenían ningún tipo de base sólida, llegaban a ser los profesores que iban formando generaciones y generaciones. Y al final, pues salen los chicos perdidos. Pedí que organizaran un encuentro con la juventud siria durante la exposición. Se realizó, vinieron unos entre 30 y 40. Otros pidieron, se organizó la segunda en la sala de exposiciones. Luego en una librería pública, no pública, privada, pero muy conocida en Siria, que han cerrado. Otro encuentro con la gente, otros 2 encuentros en el taller de un joven escultor, y el último que pedí que organizasen fue en Homs, la ciudad arrasada, que ahí sí hubo casi entre 70 y 80 personas. Y en todos los encuentros, que eran encuentros de diálogo, la mayoría de las preguntas me indicaba de que los jóvenes ya no podían aguantar. O sea, y eso os hablo del año de enero 2011, porque yo de ahí me vine a España en febrero 2011, el 7. Me dediqué a fabricar cajones, porque ya había decidido que tenía que instalarme allá e intentar ayudar a esos jóvenes. Y fue lo que pasó, lo que contó José Miguel. Empezó todo 8 días después de cargar las esculturas en un contenedor y mandarlas a Siria. Pero no me arrepiento de nada. Yo creo que perder 24 años de trabajo, por eso lo que veis aquí es una mínima parte de lo que yo he podido hacer, ¿no? Yo creo que se puede soportar. Es peor ver morir un niño o lo que está pasando de horrores. Es todo lo que puedo decir. Me gustaría que nos hablara un poco de esa idea que tienes tú de la diferencia que existe entre la percepción de la escultura del ser humano entre Oriente y Occidente. Esa idea de que lo oriental tiene una vida interior más rica que la que podemos tener a lo mejor en Occidente. Sí, bueno, ya lo he puesto en algunos escritos eso, que también es un invento mío, es una cosa que fue fraguando a través del trabajo y de muchos años. Como le decía hoy a algún señor, de que, bueno, me pregunta, ¿cuánto tardó en hacer esto? Le dije, poco, un par de horas. Se quedó así. Le dije, no, pero llevo trabajando 40 años para poder hacerlo en 2 horas. Tienes que calcular los 40 también. Entonces, a través de esta experiencia me di cuenta de que, bueno, como todo creativo, sea música, sea danza, sea artes plásticas, sea lo que sea, música, digo, hay algo que es ritmo, dinámica. La literatura también, el ritmo de cómo escribe fulano es diferente al ritmo de cómo escribe sutano. Entonces, yo que me impregné mucho del antiguo Medio Oriente, Mesopotamia, Egipto, y sigo, digamos, influenciado por eso. La escultura, a través de tantos miles de años, siempre fue una escultura de dinámica interior del volumen, sin gesticulaciones mayores al exterior, ¿no? Y empecé a diferenciar esa dinámica interior y intenté, y lo sigo intentando, imitar esa fuerza.
Luego, cuando vino la filosofía griega y Grecia, pues se trasladó esta dinámica del interior al exterior. Y ahí aparecieron el discóbolo, el lanzador, etcétera, los boxeadores. Es un movimiento que fue donde se amamantó la cultura europea. Bien, también observando me di cuenta hasta qué punto la escultura de un país o de una región nos puede indicar por qué la gente es así. Ahí donde veis que la escultura a través de la historia tiene una dinámica interior, os vais a encontrar con un pueblo de una rica vida interior, creyente, que está siempre dentro de sí mismo, incapaz de colaborar con otro para hacer algo conjuntamente, o sea, cierto individualismo, nada pragmático, y con el tiempo también muchos pues pierden la capacidad de razonar. En Europa pasó lo contrario. Pasó la evolución, el Renacimiento, etc. Pero ¿a qué llegamos? Hacia mediados del siglo XIX en Europa, llegamos a un arte que ya no tiene nada dentro, ya no tiene nada de alma, de interior. Y el único que rompió la regla y se dio cuenta de la importancia de esa dinámica interior en el siglo XX fue Giacometti. Por eso lo llamaron el existencialista, ¿no? Y yo creo que ayer mismo he visto un par de exposiciones aquí en el Retiro, en el Palacio de Velázquez, que son una pura tomadura de pelo, pero lo dije además en una de las salas, lo dije en voz alta, una tomadura de pelo. No me importa que me tachen de antiguo o lo que sea, ¿no? Pero yo no veo nada en una caja de cartón pintada de negro y puesta ahí como obra de arte. No lo veo. Y bueno, entonces eso me ayudó también, yo siempre digo, lo ideal sería que haya un cataclismo y que en medio del Mediterráneo nos salga una gran isla donde se junte la vida interior con su riqueza del oriental y la parte de razonamiento y pragmatismo del occidental y se crea una nueva persona, ¿no? Una nueva persona que no esté vacía por dentro y que sepa hacer cosas. He visto, bueno, Assem publicó hace un par de años un diario del taller, que es un texto realmente rico, donde habla de su experiencia con la escultura, con el arte, con el mundo, con muchos artistas. Dedica un interesante texto a Giacometti, precisamente a esta idea del movimiento interior de la masa. Y también he visto que tiene una gran admiración por Oteiza, uno de los grandes escultores españoles. Sí, a veces preguntan uno cuáles son los mejores para ti, los maestros. Y yo realmente contesto que para mí, y lo sigo insistiendo, fueron 3 en el siglo XX, pero cuando los nombro, la mayoría, incluidos escultores, no los conocen bien. Bueno, Giacometti sí lo conoce todo el mundo. El segundo es Jorge Oteiza, que para mí fue el gran escultor que solo trabajando 10 años en su vida logró crear, hacer del vacío parte de la materia de la escultura. Porque antes la escultura era materia que contenía vacíos. No, Oteiza no es así el vacío en Oteiza. El vacío de Oteiza es materia. Es, digamos, una revolución muy importante. Y a comienzos del siglo XX, un casi desconocido escultor francés que murió a los 24 años en la Primera Guerra Mundial,
que se llama Henri Gaudier, agregaba luego el nombre de su mujer polaca, Henri Gaudier Brzeska, que también en apenas 5 años de trabajo, porque empezó a los 19 y lo mataron a los 24, fue el que liberó la masa en la escultura, digamos, de aquella época. Fue, claro, en la época de Lipschitz, fue la época, el grupo que se formó, que se llamó Vértice, es un grupo muy desconocido, a pesar de que lo lideraban gente importante como el poeta Ezra Pound, y tenían su filosofía propia. Todo eso surgió, digamos, cuando el cubismo y todo eso, ¿no? Y que bueno, ese grupo desapareció y desapareció el nombre de Gaudier Brzeska con su muerte. Y yo, si no fuese por una casualidad y por el empeño de querer viajar todos los años 2 veces de Moscú a París, no hubiese llegado a conocerlo, porque en el Museo de Arte Moderno en París había una sala dedicada a sus obras. En los últimos viajes que hice busqué esas obras y no las encontré. Ahora mismo seguro que nadie puede saber quién fue Henri Gaudier. Y lo que pasó, que él era de un pueblito de Orléans, al sur de París, y el ayuntamiento del pueblo dijo, no, la obra de Gaudier aquí en el pueblo. Y se llevaron toda la obra al pueblo donde nadie pasa y nadie se entera de quién era eso. O sea que los franceses también se equivocan, A mí me llama la atención también siempre de tu trabajo, y cuando te he escuchado hablar o he leído escritos tuyos, la importancia que le das siempre a la técnica, al trabajo bien hecho, a ese esfuerzo por ser auténtico y por tener una formación, no limitarse a reproducir algo sin alma, pero también sin la técnica suficiente. Yo creo que para manejar cualquier materia, sobre todo debes conocerla bien. Conocer la materia significa respetarla, porque no existe materia sin opinión. Todas las materias te hablan. Si aprendes a dialogar con la materia, ya el trabajo te sale más fácil. Ya la piedra te empieza a indicar, aquí no pegas, pegas aquí. Y, es una relación que solo es posible cuando realmente respetas la materia y la oyes hablar. Ahora bien, acabar bien las cosas nunca fue una preocupación mía. Bueno, las esculturas de hierro se ve que yo cuando soldo el hierro pongo unos pegotes y lo hago adrede, porque a mí no me gusta que la soldadura sea fría, industrial, perfecta, ¿no? Para mí eso pierde mucho, y eso lo aprendí del Extremo Oriente, lo aprendí de los ceramistas japoneses, que cuando hacen un cuenco y les sale perfecto, no lo soportan, le pegan con el dedo así para que tenga algún defecto. O sea, una obra de arte tiene que tener algún defecto. La perfección es para Dios, dicen los creyentes, ¿no? No me preocupa ser perfecto. ¿Qué nos puedes decir de tus autorretratos? He visto que a lo largo de tu trayectoria también aparecen autorretratos en cerámica refractaria, ahora en hierro, como los que tenemos aquí en la sala. Narcisismo. No te veo así, aunque... No, lo que pasa es que yo soy el modelo más cercano que me tengo. Y bueno, a veces, hablando de eso en una ocasión, no hace mucho, hace 3 años, 4, bajé al taller y no sabía qué hacer. Yo siempre meto la mano en la materia y es la materia misma la que me va
me va diciendo lo que quiere, ¿no? Y cogí un trozo de barro pequeño, una cosa así, y me puse a jugar, y al cabo de unos 20 minutos siento necesidad de tomarme una cerveza, porque yo en el taller tomo cerveza. En el frigo del taller no había, así que tenía que ir a la casa. Antes de salir al taller me di la vuelta y claro, yo había hecho mi cabeza. Y me dio la impresión, dije, ¿cómo vas a buscar la cerveza sin cabeza? Porque estaba ahí sobre un cubo la cabeza. Bueno, eso lo hago como prácticas. No. Hay una obra muy querida para ti que está en Purxil, que tiene un tamaño bastante más grande que la prueba que has traído aquí a esta exposición, pero aquí se aprecia bastante bien. Yo creo que nos puede servir, si nos comentas un poco como modelo quizás de tu forma de expresar, ¿no? Esa pareja de campesinos, un homenaje al campesino sobre el concepto de la espera. Yo creo que es la única obra, que es la única obra en Europa en la que metí lo que hablé hace poco, la dinámica interior de la forma. Cuando me pidió el ayuntamiento de 3 poblaciones que se juntan en algo que llaman Vegas del Genil, hacer un monumento a los labradores, pues yo me puse a pensar cómo voy a representarlo. Bueno, lo primero que pude convencerles es que, porque ellos querían a un machote ahí trabajando la tierra. Y le dije, mira, primero que hombres solos no, la mujer trabaja en el campo como el hombre, así que van a ser una pareja. La concejala de Cultura era mujer, le encantó, me apoyó y al final pensé en la vida del campesinado, ¿qué es? Es verdad que la tierra les deja huellas en sus manos, en su alma, en todo. Pero gran parte de su vida, después de sembrar, de arar y sembrar y regar, es esperar. Es esperar y es una espera muchas veces angustiosa. Con temor a las heladas, con temor a la sequía, con temor a que haya cualquier desastre que se vaya con el esfuerzo, ¿no? Y bueno, me decidí a ser un hombre y una mujer sentados, esperando, intentar expresar ese toque de amargura. Los puse juntos, pero no mezclados. O sea, trabajé mucho sobre la distancia de cómo ponerlos, porque si lo alejas a la mujer un poco más, y ahí invita al que lo ve a que hay un problema de pareja, ¿no? Porque la mujer está de lado, así. Y si la acercas demasiado, uy, estos tienen pinta de enamorados. Yo no quería ni una cosa ni la otra. Quería de que estén los dos, cada cual independiente por sí mismo, y los dos juntos. Esa distancia entre los dos cuerpos fue... bueno, eso se decía un poco sintiendo, ¿no? Esa distancia. Bueno, esto, no sé, creo que quedó bien, aunque a la gente le extraña mucho. Bueno, la obra es realmente impresionante y aquí tenemos una de las varias pruebas que hizo que se percibe muy bien, aunque allí con la dimensión cobra un poco de más fuerza. Me gustaría preguntarle que nos comentara Assem también su dimensión como escritor. Antes aludió a la novela, es un escritor, digamos, de una producción relativamente reducida, porque mientras que en la escultura y en la plástica su producción es desbordante, en la escritura es mucho más contenido. Es un gran lector y admirador pues, de Brice Echenique, de Juan Rulfo, quizás sobre todo. Tiene una novela que publicó la editorial Cantarabia, de Carmen Ruiz Bravo, hace ya mucho tiempo, traducida por
Juan Jiménez, gran amigo que ahora trabaja en el Instituto Cervantes en Toulouse, estuvo en Damasco trabajando. Tuvo una continuación esa novela que está en árabe pero no se publicó en español, Gubar, polvo, y los diarios del taller y bueno, otros escritos que tiene. Yo como modesto lector suyo llama la atención incluso a cualquier lector árabe la riqueza, profundidad, sutileza del lenguaje árabe que tiene, porque él no escribe en español, él escribe siempre en árabe, y con un estilo muy personal, en que se podría conjugar aspectos de la gran literatura latinoamericana con lo mejor también de la literatura árabe, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, yo soy un escultor que escribe de... Un poco exagerado quizás, pero esa sensación da, ¿no?, al leer su obra. Yo escribo de vez en cuando, por eso la segunda novela, esta que dice que sigue a la primera, la empecé en el 86 estando en Damasco y la acabé en el 96, porque puedo pasarme 3 años sin acercarme a ella. Son como brotes de ansiedad que me entran y leo un poco y digo, qué pena, ¿no?, que se pierda eso, síguelo. Escribo un poquito más y luego lo olvido otra vez, así. Lo de las memorias del taller quizás sea lo que más me exprese personalmente, porque hablo de mis problemas con la escultura, con lo que me hace o me empuja a trabajar, con lo que pasa en el mundo. Digamos que una escultura es el reflejo al fin y al cabo de todo lo que pasa en el mundo. Si el autor realmente vive lo que pasa en el mundo. Y bueno, yo hasta ahora no me considero, aunque soy miembro fundador de la Liga de Escritores Sirias Libres, que se fundó en Londres, que es de la oposición al régimen. Estando en Damasco soy cofundador del grupo de plásticos sirios independientes, también contra el régimen. Pero vuelvo a eso, que no me considero un escritor profesional. Si me obligan, escribo, no, pero de mí mismo de vez en cuando me sale, vamos. Bueno, como ya se acerca el momento de la inauguración de esta exposición, que la verdad es que debemos de alegrarnos de poder contemplarla y sobre todo teniendo la suerte de que está aquí ASEM, ya nos ha dado unas ideas que nos pueden servir y ahora podemos, si queréis, después las personas que lo acompañen, que nos hable de alguna de sus obras al contemplarlas. Y bueno, la reflexión que me queda que hacer al final, aparte de la que haga el propio ASEM, es que la mayor parte de sus obras se han quedado sepultadas en Yabrud, en su pueblo, en Siria. Cayeron proyectiles cerca del taller, destruyeron parte del taller y antes de salir convenció a un obrero del pueblo para, en una noche no quería ayudarle, hiciera una fosa y dejara allí sepultadas las esculturas, ¿no? Digamos que algunas de estas esculturas podemos considerarlas sobrevivientes, como de alguna manera él también lo es, y por desgracia el pueblo sirio pues está pasando probablemente la peor época por supuesto, de su historia contemporánea, y que ojalá no se siga enquistando esta situación y la destrucción, sobre todo de las personas, ¿no?, de las vidas humanas que no tiene remedio, además del patrimonio artístico, ¿no?, que se está haciendo también devastado en un país de tanta riqueza cultural, pues que se llegue a alguna solución justa y rápida, y sobre todo que recobren los sirios su libertad. O si tú quieres decir algo más. No, agradeceros a vosotros haberme aguantado
Él habla bien. Y muchas gracias por todo. Si tenéis alguna pregunta que se le haya escapado a él, que no sea difícil.